Hola, amigas y amigas. Estamos aquí en el episodio número 34 de Asti Podcast. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram en @Asti Podcast. Ahí nos pueden enviar cualquier duda, pregunta, proponer temas, lo que sea. Por ahí les respondemos cada uno de los mensajes. También ahora nos pueden seguir en YouTube. Estamos grabando estos episodios y los estamos subiendo. Ahí nos pueden encontrar como Asti Desarrollos. Pueden darle al botón de suscribir y a la campanita para que les recuerde automáticamente cada vez que subamos uno de estos videos. Pero bueno, eh, el día de hoy hablaremos un poco de la industria de la construcción. Como ya todos ustedes desarrolladores sabrán, la construcción pues es el rubro más alto en la estructura de costos de un desarrollo inmobiliario. Oscilará entre un 50% a un 60% del total de las ventas y por lo mismo es el rubro que más nos impacta a nosotros en las ventas. Pues la industria de la construcción es una industria que siento yo que ha innovado poco en las últimas décadas. Según un estudio de McKinsey que encontré por ahí que analizaba cómo 22 industrias habían adoptado la tecnología para poder ser más eficientes y productivos, la industria de la construcción quedó en el lugar 21 de las 22. La única industria que es menos innovadora que la construcción es la de la ganadería y cacería. Pues y todo esto al final a nosotros como desarrolladores nos pega directamente en los proyectos, ya que pues si la industria de la construcción no logra ser más productiva y eficiente, nunca podremos nosotros pues disminuir nuestros precios y poder tener absorciones más altas. Pero bueno, ya con este marco planteado y sabiendo que es un tema muy importante a platicar, hemos invitado al experto en el tema. Diego Rivera es el director de CPM Construcciones, tiene más de una década de experiencia en el sector construcción, ha dirigido proyectos del tipo residencial, comercial e industrial y tiene mucho conocimiento en todos los distintos sistemas constructivos que se utilizan o con los cuales se construyen normalmente. Su empresa está muy enfocado en la implementación de nuevas tecnologías para eficientar procesos y buscar soluciones adaptadas a sus clientes. Entonces, le damos la bienvenida a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, gracias Marcos. Muchas gracias por la invitación. Espero que logremos hacer un buen podcast. Seguro que sí. Mira, Diego, no sé si me escuchaste bien sobre ese estudio de McKinsey acerca de los niveles de innovación en la industria. ¿Qué pensás de eso? Sí, te comento un poco. Yo creo que si vamos a enfocarnos en cómo transformar la industria de la construcción, primero tenemos que pensar en cómo mejorar la productividad. De hecho, también traigo un par de datos acá de otro estudio de McKinsey Global Institute que publicó en febrero del 2017, donde dice que la industria de la construcción es el 7% de la población mundial en edad de trabaja en construcción y representa el 13% del PIB mundial. Es una industria bastante grande e importante a nivel mundial. Claro. Y en cada año se gastan 10 trillones de dólares en bienes y servicios relacionados con el sector construcción. Y ellos sacan un cálculo de la productividad de otras industrias versus la construcción y ellos calculan que estamos perdiendo 1.63 trillones de dólares por ser poco productivos. ¿Cómo hacen este cálculo? Calculan el valor de una industria y lo dividen dentro de las horas trabajadas de todo el personal que trabaja en esa industria y sale que el promedio mundial es de $37 por hora trabajada. Eso es lo que produce un trabajador a nivel mundial. ¿Cuánto dijiste? 33. 37. 37, ok. Y el promedio del valor que generan por hora trabajada los trabajadores de la construcción es de $25 por hora trabajada. Hay un gap ahí de 25 a 37, donde ahí es donde hay que enfocar las fuerzas en este momento para igualar la producción de la construcción con otras industrias y tenemos un gap ahí muy importante que Sí. disminuir.
Y ese valor lo calculan en 1.63 trillones de dólares anuales, que podríamos ser más productivos. Entonces, sí creo que si vamos a hablar de cómo mejorar la industria, cómo transformar la industria, tenemos que de primero entender qué tan improductivos estamos siendo. Ya, yo creo que, pues como mencionaba al inicio, que la industria ha sido lenta en transformarse y quería tocar un poco este punto. En el sentido de qué significa transformarse, ¿verdad? Porque no solo es adaptarse a una nueva tecnología, no es solo eficientar procesos. Para vos, ¿qué significa una transformación para la industria de la construcción? Yo creo que sí tenemos que cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas de raíz. Sí nos tenemos que evaluar cómo lo estamos haciendo en este momento y otro tema bien importante es que no es que tengamos que inventar muchas cosas. La tecnología ya está. El problema es que no la estamos implementando en nuestra industria. Pero vos decís eso porque obviamente aquí estamos en Latinoamérica y decís que pues hay un montón de o sea, formas de mejorar la industria que tal vez ya existen o tecnología que ya existe en otros lados, pero aquí en Latinoamérica todavía no lo hemos implementado. ¿O a qué te referías? Creo que son dos. De primero, lo que me refería es que hay industrias que están implementando tecnología que nuestra industria a nivel mundial no la está implementando aún. Y además, el gap que tenemos como región de que no estamos adoptando sistemas constructivos o avances que ya hay en otros, en países del primer mundo. Entonces, sí, son dos cosas diferentes que hay que aclarar. Ya, sí, pues, bueno, cuando también al inicio mencionabas un poco el tema de la productividad, pues la productividad es igual a eficiencia y eficiencia es igual a menor costos. Entonces, tal vez podemos decir que la transformación de la industria o de cualquier industria podría ir enfocada a disminuir los costos aplicando pues diferentes tecnologías o procesos o diferentes situaciones o cosas, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser estas cosas o estas tecnologías que nos hacen más eficientes y por ende disminuir nuestros costos de construcción? De hecho, en este artículo que les comenté al inicio, que se llama Reinventar la construcción a través de la revolución de la productividad, es el nombre del estudio, ellos hablan de 7 áreas para mejorar la productividad en la industria de la construcción. Si querés las voy a ir tocando poco a poco, pero Sí. la primera es un tema externo de las empresas constructoras, es un tema más político, pero ellos hablan de eliminar regulaciones y trámites gubernamentales y municipales innecesarios. Creemos que ese es tal vez el primer punto. Vos sabrás, ahí creo que es mucho trabajo en conjunto entre desarrollador y constructor, pero vos sabrás que hay mucho trámite que realmente no está generando valor. Ni siquiera las entidades gubernamentales tienen la capacidad de evaluar de toda la revisar. información que les estamos entregando. Y Sí, además, muchas veces, ajá, dale. y además lo entregamos de una manera, por lo menos en estos países, lo estamos entregando de una manera bien antigua, ¿verdad? Imprimiendo planos, hacer un gran expediente, cuando hay otras formas ya más digitales y más fáciles de enviar la información a estas entidades. Sí, ahí tocabas un punto importante donde decías que muchas de las entidades que son responsables de supervisar que tus diseños vayan conforme las normas o leyes que en cada país del mundo aplique, no lo hacen, ¿verdad? Simplemente es llenar un requisito y generar tal vez sobrecostos en el proceso de diseño, en el proceso de entregar la información, cuando como vos decís podría ser más eficiente y entregándola por medio digital. Yo creo que tal vez un poco sin un poco, sino a esto va la industria también con el tema BIM y todo eso, donde ya pues las trámites de licencias van a ser entregadas en digital
y por medio de estas herramientas tecnológicas, obviamente, hasta estas entidades públicas o municipales van a, deberían de poder revisar todo en mucho menor tiempo. Sí, y realmente que evalúen lo que les interesa y los que les genera valor a ellos, sin generar tantas regulaciones innecesarias. Claro. El tema número 2 que hacían ellos hablan un tema externo que era este de regulaciones. Hay 2, que es la dinámica de la industria, 2 puntos. El primero es cambiar ese cassette que tenemos en los proyectos de que es un entorno contractual hostil, de amenazas con contratos y todo esto que se maneja mucho en construcción, o que caracteriza mucho a la industria de la construcción, y que nos enfoquemos en una colaboración y resolución de problemas. Sí. Yo creo que este es un pequeño resumen, pero al final creo que es bien importante esa mancuerna que hace el constructor con el desarrollador para poder encontrar eficiencias y mejores formas de solucionar los problemas. Ahí, y casi siempre esos problemas pues surgen debido a que la empresa, o digamos que hubo una licitación y fue el más barato y por ende la calidad tal vez puede ser menor, pero al final de cuentas igual una constructora tiene que generar confianza con sus clientes, porque por medio de esa confianza se eliminan mucho todos estos problemas que estás diciendo de un ambiente hostil en que si haces esto mal te voy a poner multa, y de la otra parte, mira, esto no estaba contemplado en los contratos, te voy a poner una orden de cambio sobre costos. Empiezan a haber ese tipo de pleitos que al final no son buenos ni para el proyecto ni para la empresa, ¿verdad? Sí, yo creo que sí es necesario, ya que en la matriz de evaluación de alternativas que generan los desarrolladores, el desarrollador a la hora de hacer una licitación, que no solo se base en precios, sino que se base también en generación de valor, en qué tanto valor le está generando la empresa constructora, qué tanta confianza hay, porque es bien importante. Como vos decías al inicio del podcast, la construcción pasa a ser el 50% de la venta de un desarrollo. Quiere decir que mucho dinero del desarrollo inmobiliario se mueve por medio de la construcción. Entonces, tenés que tener esa confianza con tu constructor, de que no está, pues, de que así como pueden haber órdenes de cambio para arriba, para abajo, pero que sea una información bien transparente y que sea de libros abiertos, ¿verdad? Y ahí mencionas algo bien, bien interesante e importante, de que si existe una posibilidad de ahorro por un rediseño, una mejora, que pues que termine en una orden de cambio de disminución, si existe la confianza, hasta la constructora la puede poner en la mesa, ¿verdad? Correcto. Y yo creo que en algún momento, hace años ya, las constructoras y desarrolladoras era la misma empresa. Entonces, prácticamente en este momento, como lo deberíamos de manejar, es que cada quien se enfoca en su especialidad, pero tenemos que seguir trabajando en conjunto como por el mismo objetivo, ¿verdad? Por el mismo proyecto, para que los costos y los resultados sean los que esperamos. Claro. ¿Qué otro punto tenías ahí? El siguiente punto era que es también de dinámica de industria, la construcción industrializada. Va un poco amarrado, o va bastante amarrado a lo que estábamos hablando hace un momento, y es pensar en estandarizar, en generar diseños modulares, y eso es mucho también del desarrollador. O sea, nosotros como constructores no definimos el alcance de los desarrollos. Entonces, creo que en este caso sería el desarrollador tiene que buscar estandarizar y generar diseños modulares, y tiene que buscar una mancuerna de un constructor que se adapte a esos diseños, a esa estandarización que el desarrollador quiere, y puedan trabajar en conjunto, porque el constructor tiene que hacer inversiones de equipo, de maquinaria para realizar ese tipo de proyectos, y el desarrollador lo que tiene que buscar es cómo lograr utilizar esa misma
construcción industrializada en varios proyectos, porque eso es lo que genera esa sinergia para poder dar unos buenos costos, ¿verdad? Porque el constructor está invirtiendo en maquinaria que la va a poder diluir en varios proyectos, por ejemplo. Claro. Y ahí que tal vez es uno de los puntos principales que a mi criterio pienso que por eso es que la industria de la construcción no se transforma tan rápido o no va innovando tan rápido porque em, todos los proyectos o las obras que trabajan son muy distintas, ¿verdad? O sea, en un mundo ideal puedes tener este sistema modular que decís vas a pasar 5 años, 7, 10 proyectos trabajando con el mismo sistema y puedes volverte súper eficiente, pero normalmente en nuestros países, pues aquí en Guatemala, normalmente que no es o sea, somos un país grande, pero no tan grande como a diferencia de otros países que hoy tenés que hacer un edificio de marcos y al día siguiente te toca hacer un edificio de estructura metálica y después te toca hacer una serie de casas de un tipo. Entonces, es complicado poder enfocarse en un solo tipo de construcción, ¿no? Sí, yo creo que ahí está el secreto. Realmente lo que ha pasado en países más desarrollados o que van más avanzados que nosotros es la especialización de las empresas constructoras. Ya no es el típico constructor sabelo todo, sino que existen empresas constructoras especializadas en estructura metálica, en sistemas constructivos. Pero porque el mercado te lo permite, ¿me entendés? Porque el mercado Puede te lo ser permite porque tiene un volumen más grande correcto. Correcto, sí, tiene un volumen más grande. Entonces, al tener volúmenes más grandes, las empresas se van especializando. En países pequeños como nosotros, realmente termina uno trabajando en un par de estos segmentos para poder llegar al volumen de venta que uno requiere. Pero definitivamente hemos venido, si vos ves las empresas constructoras en Guatemala de 1990, que hacían de todo, a como lo estamos manejando en este momento, sí creo que ha habido una especialización, tal vez no tan rápido como en otros países o en otros mercados tan grandes, pero sí hemos venido especializándonos. Claro. Hoy, también puedes hacer la diferencia en construir en una parte de Guatemala donde el tema sísmico es bien importante y te puedes ir más al norte donde ya no es tan importante y el tipo de construcción va a ser otro solamente por ese factor, ¿verdad? O sea, en el mismo país pueden haber varios, Sí. todavía esa restricción más, digámoslo así. Sí, pero yo creo que cuando en estos países que van más avanzando, nosotros hablan de una construcción modular, no necesariamente tiene que ser el mismo producto, pero sí que tenga muchas similitudes. Por ejemplo, me voy a ir a un ejemplo bien simple. Los Legos son modulares, pero vos puedes hacer muchas cosas con Legos. O sea, Ya. tu producto final puede ser bien variado, pero es modular. Vos estás utilizando los mismos elementos para crear diferentes productos, ¿verdad? Sí, Y pues. por ejemplo, yo creo que en ¿cómo le llaman esto? La oportunidad bien grande que tenemos en países en vías de desarrollo como el nuestro es, por ejemplo, todo este sistema, toda esta construcción industrializada, hay que sacarle hay que aprovecharla, por ejemplo, para reducir déficit habitacional, por ejemplo, la falta de escuelas que tenemos, hospitales, cárceles, o sea, hay muchas cosas que no necesariamente tienen que ser, que tienen que tener una arquitectura muy única y que necesitamos mucha construcción en estos segmentos, por ejemplo. Sí, no, seguro. Ahí que sí que puedes hacer bueno, ¿cuánto es el déficit habitacional en nuestro país, en Guatemala, con un sistema bonito de poderlo replicar? Bueno, seguramente ese no es el problema principal, sino van siendo otros, porque Sí, si te digo yo a vos, mira, anda a construirme 100,000 casas, te pones contento y seguro que las haces, pero no es seguro. tanto ese dilema, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Pero la construcción industrializada creo que tiene unos beneficios muy grandes. Podemos hablar de reducción de tiempos de ejecución. Claro, tiene reducción de tiempos de ejecución, pero conlleva
más tiempo de planificación, que es un tema que también hay que ponerlo sobre la mesa. Cuando vemos todos estos edificios que salen no sé, en un país asiático donde están construyendo un edificio en 3 semanas, es porque lo pasaron planificando 2 años o 3 años, ¿verdad? Entonces, que es la parte que no se ve. Entonces, y construyendo también, cabal iba a mencionar ese video de que montan un edificio de como 40 niveles en 3 semanas, pero ya traían hasta los módulos de baños hechos y el módulo del cuarto hecho, y solo las 2 o 3 grúas iban colocando todos los módulos, y en 3 semanas estaba el edificio prácticamente terminado. Pero de hecho, la construcción industrializada tiene grados. Por ejemplo, yo considero que nosotros el sistema constructivo que utilizamos acá en Guatemala de encofrado monolítico o formaleta de aluminio, como le llamamos acá, ya es un paso más adelante de sistema industrializado porque pues, vamos moviendo una formaleta que está hecha específicamente para un proyecto por varios lotes y vamos haciendo la misma casa. Pero, por ejemplo, si nos vamos a una construcción fuera de sitio, se le llama, podemos ir haciendo piezas prefabricadas, por ejemplo, columnas, vigas en específico y muros, y trasladarlos a un proyecto. O podemos ir más adelante donde ya generan piezas en 3D, por ejemplo, una modulación, como viste el video del hospital que construyeron en China empezando esta crisis, donde lo que llevaban eran módulos prefabricados en 3D, fundidos en una planta, y los llevan a colocar uno encima de otro. Entonces, y también hay el otro tipo, que es trasladar esas mismas piezas, pero estamos hablando ahorita solo estructura principal, pero también pueden ir estas piezas con textura, pueden ir prepintadas, pueden ir, por ejemplo, en países del norte de Europa utilizan mucho la construcción en madera, donde ahí pueden prefabricar muchas piezas y simplemente las van a montar a los proyectos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay diferentes pasos de construcción industrializada, pero definitivamente tiene muchos beneficios. Mira, sí. Un paréntesis. Impresión 3D, es interesante el tema, y obviamente algo que llama mucho la atención. ¿Cómo va evolucionando esa tecnología? Uno lee ahí artículos de la primera casa impresa en 3D, no sé qué. ¿Cómo va evolucionando la tecnología y cómo aplicaría en nuestros países? Mira, no estoy tan empapado de cómo va caminando esa tecnología, pero por lo que he visto, sí, definitivamente, pues ya se generó una impresora 3D, y lo que va botando es concreto, sabieta, y va dando la forma de los muros que queremos en una casa, por ejemplo. Creo que todavía le hace falta mucho para poderse implementar realmente en proyectos. Y tropicalizarlo, porque pues aquí estamos acostumbrados a pues mampostería, y necesitas el hierro, concreto armado, ese tipo de impresoras, como decís vos, saca el concreto, pero no tiene hierro. ¿Cuáles son las propiedades que tienen que tener ese material? A eso voy. Yo creo que todavía está en fase experimental. No le veo una implementación en el corto plazo, menos en países en vías de desarrollo como el nuestro, pero sí creo que va avanzando la tecnología. Hay que seguirla monitoreando y ver de qué manera van a ir resolviendo todos estos problemas, por ejemplo, de irle... no creo que le van a lograr imprimir, por ejemplo, el acero, pero cómo van a ir solucionando estos problemas, ya sea con fibras que pueden ir metidas en la sabieta o en el concreto, otro tipo de tecnología, pero creo que falta para empezar a implementar todavía acá en nuestros países. Pues sería interesante, ¿verdad? Poder hacer un prototipo y a raíz de eso crear normativas, porque obviamente se necesitarían crear normativas para este tipo de construcciones para que sean pues, resistentes, o sea, antisísmicas, ¿verdad? Porque pues en nuestros países desde Latinoamérica siempre tenemos esa variable que nos afecta.
Pero De bueno, lo hecho, dejo ahí. solo que quería ampliar un poco ese punto, creo que ese Ajá. es otro de los puntos también que tenemos que ir innovando un poco más rápido. Las tecnologías van avanzando bien rápido, pero, pero no se van generando los códigos para poderlas utilizar tan rápido por parte de las entidades reguladoras, ¿verdad? Entonces, puede haber una tecnología bien importante, pero habría que tropicalizarla y hay que ver qué códigos rigen para nuestros Sí. países. Lo malo es que casi siempre esas entidades regulatorias o quienes crean las normas, pues igual son gente o profesionales del sector privado que se unen para generarlas o es ad honorem o igual cuestan dinero generarlas. Sí, yo creo que para eso es bien importante la actividad gremial, tanto para el tema de eliminar regulaciones y trámites gubernamentales que hablamos de un momento, como para generar todas estas regulaciones y que vayan al día. Creo que es bien importante la actividad gremial para que vayan avanzando. Súper. Bueno, cerrando el paréntesis y regresando a lo que estábamos hablando, yo también quería preguntarte o que discutiéramos un poco los contras también de este tipo de de construcciones prefabricadas, llamémosles así, eh, porque vos en teoría a veces, pues los procesos del desarrollo de un proyecto son que vos empezás una planificación, en el proceso de esa planificación, pues podés salir a la venta en lo que obtenés la licencia y cuando tenés la licencia, pues empezás a la construcción, puede llevar un año, 2 años en lo que construís y terminando de construir, pues haces la entrega de los inmuebles. Em, Normalmente ese tiempo de construcción te sirve mucho también para la fase de ventas. Y también, em, pues en la parte de preconstrucción no tenés esa erogación de dinero o ese flujo negativo que tenés que invertir para crear o empezar a construir estos prefabricados, porque el hecho sería vos teniendo licencia de construcción, casi que deberías de tener un buen porcentaje de la construcción armada o prefabricada, solo para ir a montar y en 3 semanas podrías tener el, el edificio listo, y llamémoslo así. Verá como que sí entra un poco en disputa con cómo se manejan los proyectos, pero ¿qué pensás? Yo creo que es siempre, volvemos a ese tema de la comunicación entre desarrollador y constructor, porque, por ejemplo, creo que no necesariamente tenés que empezar a trabajar en el sitio cuando te sale la licencia de construcción. Sí podés avanzar con una prefabricación o preproducción para que empeces más rápido, pero no necesariamente. O sea, podés, por ejemplo, si el desarrollador no necesita ir tan rápido, se podría empezar a prefabricar y, por ejemplo, toda la comunicación por redes sociales, que ahí ustedes son los expertos, podrían estar tomando fotos de los avances en planta, por ejemplo, no necesariamente de los avances en obra. Para poder comunicar a sus clientes, ya empezamos a prefabricar toda esta Sí, estructura. también va ligado un poco al dilema de que aquí, pues, nuestras entidades que revisan los proyectos, el día de hoy te dicen, corregime esto y en 2 semanas te salen que me corrijas otra cosa. Entonces, si vos empezás a construir previo, tener una autorización de que sí está bien lo que estás diseñando, pues ahí podrías generarte vos mismo más problemas. Sí, seguro. Yo creería que lo ideal es tener claro cuál es el producto para poder empezar a prefabricarlo y montarlo en sitio. Pero también el utilizar menos la construcción en sitio tiene muchas ventajas. Por ejemplo, tenés menos contacto o menos problemas con vecinos, que es un tema que les afecta mucho a los Sí. desarrolladores. Bueno, nosotros también, los constructores. El Entonces, impacto visual, impacto auditivo, impacto sí, ambiental, de todo eso lo disminuís un montón. Bueno, ineficiencias en obra. lo trasladas a otro lado, pero en un lugar controlado, ¿verdad? Sí, correcto. No te afecta tanto el clima.
como nos afecta en proyectos en sitio. Cuando vos estás en un lugar más controlado, estás cubierto con todos esos puntos, tenés mejores controles de calidad Claro. en una construcción fuera de sitio. También tenés personal más capacitado, tenés menos personal y personal más capacitado. Creo que es un tema importante. También es uno de los retos que tenemos en países de vías de desarrollo, es la educación de nuestra fuerza laboral, que es una brecha que también tenemos que ir cerrando. Sí. Aquí pues en Latinoamérica creo que tenemos muy poco de este tipo de construcciones prefabricadas, llamémoslo así, o fuera de sitio. Creo que casi todo lo hacemos en sitio. No importa el tipo de construcción o el sistema constructivo que tengamos, pero tal vez contanos un poco cuáles son los sistemas constructivos más utilizados en Latinoamérica. Mira, yo creo que tanto en Guatemala como en Latinoamérica, tal vez los sistemas más utilizados es el sistema de encofrado monolítico, formaleta aluminio, como le llamamos nosotros acá, y el sistema de encofrado tipo mesa, que es para marcos dúctiles, columnas, vigas, losa y muros. Con estos dos sistemas constructivos se pueden hacer muchas cosas y son los más utilizados y son, te estoy hablando de construcción formal, definitivamente, ¿verdad? No, seguro, ¿no? Pero creo que sí hay, ya en Latinoamérica, hay países que van mucho más adelantados en temas de construcción industrializada. Creo que los que son pioneros es Chile, México, Colombia, van muy adelantados en la construcción industrializada. Perú también va bastante bien. Y creo que estamos dejando de lado una parte de la construcción que va más avanzada, que es las estructuras metálicas. Las estructuras metálicas creo que van más avanzadas en ese tema de prefabricación. Si vos ves las estructuras metálicas, o sea, hace 15 años, 20 años, todavía llegaban a hacer soldaduras en sitio, en obra, con controles de calidad más bajos. En cambio, es una industria que ha logrado trabajar mucho más en sus plantas y ya solo llegan a hacer montajes a obra pernados. Entonces, ahí es un mejor control de calidad, son mejores estructuras realmente y creo que van bastante bien en ese tema. ¿Y por qué crees que pues en nuestro país obviamente el concreto se utiliza muchísimo más estructuras de concreto que estructuras metálicas? Sí, pues lo que mencionaste de que tienen mejor control de calidad, tienen un montón de beneficios. Uno mira todos esos edificios o rascacielos en Estados Unidos, casi todos son hechos de metal. ¿Por qué? Porque aquí no se utiliza tanto. Mira, creo que es un tema de romper paradigmas. Yo sí creo que yo tengo la experiencia de haber trabajado en otros países de Centroamérica y en otros países de Centroamérica, sin irnos a lugares muy lejanos, es más aceptada la estructura metálica que en Guatemala. O sea, somos un poco reacios a la estructura metálica en ciertos segmentos. Por ejemplo, te estoy hablando en vivienda, no así en bodegas. Definitivamente las bodegas acá en Guatemala todas son de estructura metálica, pero sí creo que somos estamos un poco reacios es que a ese bodegas cambio. porque necesitas luces grandes. Entonces, por el tipo de esfuerzos que soporta una estructura metálica, es por lo cual logras generar estas luces. El concreto no te lo deja hacer, ¿verdad? Pero fíjate que sí, de hecho en este tema de construcción industrializada es muy utilizado para hacer bodegas de concreto armado en otros países y se generan con sistemas postensados, generas vigas con luces bien grandes. Y de hecho el concreto en bodegas, una de las ventajas del concreto armado versus la estructura metálica es que tiene un mejor rendimiento en el momento de incendios. Claro. Sí, pues. No es que simplemente sean anti-incendios o contra-incendios, como le llaman, sino que simplemente soporta más tiempo para que la gente pueda salir en el momento de un incendio. Entonces creo que sí tiene sus bondades también el concreto armado y sí se puede utilizar con esas luces.
yo creo que es un tema de paradigmas, de que los constructores investiguemos y estemos abiertos a nuevas oportunidades de construir y que las propongamos. Interesante que decís todo esto de, pues no solo romper paradigmas, porque, bueno, se tienen que romper, pues, pero en tema de eficiencia en costos, porque estoy seguro que si hacer una estructura postensada o pretensada fuera más barato, creo que ya todos lo habrían hecho, pero ¿crees vos que este tipo de sistemas son, por eso es que no han crecido más, porque son más caros y la mano de obra de realizar el sistema tradicional sigue siendo más económico? Mira, ese tema de caro depende de dónde, porque estoy seguro que en países, por ejemplo, en Chile, que utilizan mucho bodegas de concreto armado y postensadas, no estoy seguro que es tan común este sistema constructivo que no es más caro que una estructura metálica. En Chile, decís. En Chile, sí. Y Pero, Chile por es un ejemplo, país igual de sísmico que correcto, no es nosotros, un ¿verdad? tema no es un tema de sismo, yo creo que es un tema como te digo, de implementar el nuevo sistema constructivo y realmente encontrarle un mercado. Y al generarle volumen, al tener toda la maquinaria, al tener todo el equipo y al estar generando bastante volumen de trabajo, estoy seguro que puedes llegar a costos bien competitivos para hacerle frente a otros sistemas constructivos. Es más que aquí nos acostumbramos a hacer la construcción de bodegas de estructura metálica, o estamos acostumbrados desde el momento en hacerlas, y nadie está buscando otro sistema Sí, constructivo. sí, es cabal, nadie está innovando, ¿ah? Y yo creo que ahí también un punto clave para los desarrolladores que nos escuchan de las losas, pues no sé si son pretensadas o postensadas, imagino que las dos, que logras tener peraltes mucho menores que un sistema tradicional de marcos a momento. Entonces, podrías generar, o sea, te podrías ahorrar hasta, no sé, tendríamos que 30 centímetros por nivel, por lo cual si tienes una restricción de alturas por, por pues las normativas que te da tu municipalidad, podrías generar más niveles en la misma altura que en un sistema tradicional, y tal vez ahí el costo, si fuera un poco más caro, este tipo de estructura se compensaría con la cantidad pues de área rentable que se logra sacar, ¿verdad? Sí, creo que ahí lo dijiste bastante bien. Es de analizar el proyecto y puede ser que salga más caro por metro cuadrado, pero te está generando más metros cuadrados también para venta. Entonces te hace el proyecto más rentable. Sí. Y mira también algo antes de que si tenías ahí otros puntos, también otro paréntesis, ¿qué has visto vos como que has escuchado, que te has informado de nuevos materiales? Por ahí mencionabas antes un concreto con fibra que pudiera eliminar la utilización pues, del acero de refuerzo. Em, ¿Habrán o existirán otro tipo de materiales más resistentes, más durables, de mejor calidad que pudieran reemplazar el tipo de construcción que tenemos actualmente? Sí, yo creo que sí se ha avanzado mucho en este tema. Tenemos concretos con mayores resistencias, mejores aceros, mejores maderas también, ya sea para sistemas de encofrado o para utilizarla como sistema constructivo, que realmente en nuestra área no es muy común. Pero sí, o sea, los materiales definitivamente han ido innovando y yo creo que cuando hablamos de innovación en materiales no necesariamente tenés que encontrar un material completamente diferente, pero sí han mejorado la calidad de los materiales típicos de construcción. Por ejemplo, ese Ya. es un paso más grande. Sí, pues, ok. Em, bueno, entonces, sigamos con los puntos porque al final ese es el tema principal del podcast, cómo transformar la industria de la construcción. Habíamos hablado ya de varios puntos que mencionabas en temas regulatorios, pues en vías de mejorar la productividad. Tenías ahí otros puntos, ¿no?
Sí, prácticamente el estudio tenía 4 puntos más, que era mejorar la gestión de adquisiciones y cadena de suministros, mejorar la ejecución en sitio, que ahí tal vez nos vamos a extender un poco con la profesionalización de la dirección de proyectos. Tenemos también la capacitación de la fuerza laboral, era otra oportunidad de mejorar la productividad, o sea, y más en nuestros países. Creo que tenemos mucha oportunidad ahí de capacitar a nuestra fuerza laboral, de educarlos más sobre los nuevos sistemas, y seguro la gente, tenemos unos excelentes trabajadores que estoy seguro que simplemente es de capacitarlos y van a dar unos excelentes resultados. Y la última que también nos podemos extender un poco es la de digitalizar la industria de la construcción. Sí, por ahí no sé, hablando otro día con vos mencionabas, y va ligado a uno de estos puntos que era, pues tal vez mejorar la ejecución en sitio para evitar desperdicios, ¿verdad? Digámoslo. Mencionabas que cada, ¿cómo era la analogía? Cada 3 edificios podía sacar un edificio nuevo de gratis por la cantidad de desperdicios que hay en una obra. Sí, sí, me estaba basando un poco en este estudio que mencionamos al inicio, que lo que decía era que nuestra poca productividad, o sea, nuestra productividad está más baja por un 15% comparación con otras industrias. Si te pones a pensar, un 15% es un sexto de productividad. Entonces, Sí, eso viene siendo de que por cada 6 edificios, realmente por nuestra baja productividad podríamos sacar un séptimo. claro, por Si cada fuéramos, 6 era. si fuéramos así de eficientes. Entonces, eso creo que es a donde tenemos que ir. Pues sí, tratar de utilizar tecnología o eficientar procesos y el tema de capacitación de tu personal, porque muchas veces, cabal, por malas cuantificaciones, que ahí apoya también mucho la tecnología ahora entiendo que con este sistema BIM te puede calcular hasta el último azulejo que necesita este tipo de softwares que te lo pueden hacer, te van a ayudar mucho, y capacitación a los instaladores de los materiales, o sea, la mano de obra también, que no desperdicie estos materiales. Interesante, porque un 15% menos del 50% que pesa la construcción sobre un proyecto, ya podrías reducirle 7.5. aproximadamente un 7.5% solo porque tu constructor sea eficiente, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, es bien importante. ¿Cómo? Es un tema a tratar. Sí. Ahora discutamos un poco el tema de digitalización de la industria, porque ¿a qué te referís con ese punto? Mira, aquí hay muchas nuevas tecnologías. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar de tal vez unos 4 puntos. Uno es el tema de estos nuevos, por ejemplo, de drones para sacar fotografías de alta definición o para sacar topografías más exactas, escáneres láseres de edificaciones ya existentes que te sirven para hacer modificaciones, los sistemas de información geográfica. Entonces, sí hay bastante tecnología que ya se está utilizando y es de sacarle provecho. Vos hablabas de BIM. O sea, BIM es un mundo, yo creo que ya tuviste un podcast de BIM, Sí, pero ese tema es bien amplio. Yo tal vez me quisiera enfocar, si vamos a hablar un poco de BIM, me quisiera enfocar en que nosotros como constructora lo que hemos tratado o lo que estamos tratando de implementar en este momento es, por ejemplo, un tema bien importante es BIM es que todos los diseños, en primer lugar hay que definir tu metodología, o sea, qué esperas vos de BIM y qué le vas, porque BIM son muchos softwares, mucha información, entonces, ¿cómo vas a utilizar esa información? Tal vez el tema más sí, importante. Para tema de diseños y cómo con ese análisis de los diseños puedes ver análisis de interferencias y puedes ver errores de los diseños mucho más fácil que en 2D como lo hacíamos antes. sí, Pero nosotros creo que nos estamos enfocando es cómo trasladar toda esa información a obra, que es un reto bien importante porque
Porque estamos hablando, el constructor tiene que trasladar toda esa información de especialistas, diseñadores, y lograr aterrizarla para todos los trabajadores de obra y partirla en qué va a hacer cada uno y cómo sacarle provecho. Entonces, creo que en eso nos estamos enfocando, cómo trasladar toda esa información, y ahí puedes utilizar, en primer lugar, puedes utilizar softwares en línea, donde está la información actualizada, por ejemplo, un BIM 360, y puedes acceder desde obra por medio de tablets a este modelo. Ahí tenemos retos, por ejemplo, como hablaba hace un momento, de la calidad, no es calidad, es de la educación de nuestra gente, de nuestro personal operativo, pero realmente hemos logrado conseguir, por ejemplo, excelentes maestros de obra que han estado muy abiertos a aprender estas nuevas técnicas, y por ejemplo, hemos logrado que manejen tablets, que accedan a planos actualizados en obra, que es bien importante para evitar todo ese traslado de imprimir planos y hacer dibujos en obra. Entonces, todo eso es otra vez productividad, es eficiencia, es evitar errores en obra, y creo que es uno de los retos de BIM. Evitar también dejar la toma de decisión de algún problema en obra a la gente que no está capacitada, porque Correcto. ya todo, ¿en qué momento o cuánto tiempo crees que va a pasar para que nos miremos, para que todos los maestros de obra, todos los ingenieros residentes o todos los personal tengan sus lentes puestos en una hora y poder estar viendo en realidad virtual todas las instalaciones, lo que no puedes ver, o lo que se te dificulta ver, lo puedas estar viendo contra la realidad y saber que se está construyendo de manera óptima? Yo no lo miro lejos. Yo creo que la tecnología ya existe. Lo que tenés que generar es tu metodología específica, tu metodología BIM, la de tu empresa. Creo que la tecnología ya existe, y es de saber, y es de invertir en ella si le vas a sacar provecho. Pero realmente eso lo veo cerca. De hecho, ya hay muchas empresas constructoras que están implementando, y están capacitando a sus ingenieros residentes, a sus maestros de obras, para recibir toda esa información, analizarla, para que ahí pongan algún problema que tuvieron, para que un diseñador lo pueda ver desde su En tiempo oficina, real, en tiempo ¿va? real, y pueda dar No una tenés que estar en solución. obra, ¿va? Correcto. El diseñador puede dar soluciones, si se les marcan en un modelo, en obra, y él puede dar su solución desde su escritorio. Entonces, creo que eso va a avanzar muy rápido. Eso sí lo veo muy, muy rápido. Y el tema de los lentes, o no sé cómo le llamaste, creo que ya está. O sea, de hecho, hay lugares hay lugares donde ya se está implementando. Lo que pasa es que tenés que lograr ubicar el modelo BIM en el lugar, pero vos vas a poder ver, si una tubería está pasando a 2 metros de donde está en tu modelo, está pasando a 2 metros en la vida real. Entonces, creo que no está muy lejos eso para utilizarse. Yo creo que bien que clave lo que mencionaste también en decir que muchas de la tecnología ya existe y ya se puede usar, pero lo complicado es poder implementarlo de tal forma que sí logres ser más eficiente, ¿verdad? Porque cada vez que uno implementa alguna nueva herramienta, alguna nueva tecnología, pues obviamente va a haber una curva de aprendizaje y de implementación, la cual lo ideal es poderla cortar lo más rápido posible para que rápido pueda dar resultados, ¿no crees? Sí. Y para eso tenés que tener a la gente correcta, enseñándolo a usar, ¿verdad? Y yo me he topado, no que no tenemos aquí tenemos en la industria gente muy buena. Realmente es solo que quieran aceptar los cambios. Creo que si quieren aceptar los cambios, realmente nos hemos logrado montar a cosas bien interesantes.
Sí. Y otro tema, yo creo que lo hablamos al inicio y lo tenía acá dentro de los puntos de digitalización, pero es, por ejemplo, el Internet de las cosas. Nosotros, esto lo leí en otro artículo que decía, nosotros en obras estamos generando un montón de información y ya existe la tecnología para capturar esa información y analizarla, y no lo estamos haciendo. Entonces, eso provoca que no busquemos o no encontremos soluciones más óptimas para hacer algo. Y te puedo hablar, por ejemplo, y en algunos lugares ya se utiliza, por ejemplo, el monitoreo de maquinaria y control de mantenimiento. Ahora las máquinas de construcción vienen con tecnologías increíbles. Te dice la máquina, te da toda la información para ver cuándo le toca mantenimiento, para ver si se está utilizando de una buena manera, si se está utilizando mal. Las grúas tienen sensores que te dice cuánto se está moviendo la grúa. Entonces, sí creo que la maquinaria cada vez viene más con mejor tecnología. También, por ejemplo, está el control de inventarios y alertas de stock que ya se manejan en otras industrias, por ejemplo. Sí. Nosotros en construcción, y ahí tal vez me voy a extender un poco más adelante en un paréntesis, pero podemos adoptar controles de inventario y stock que ya se manejan en la industria del retail, por ejemplo, que nos puedan avisar cuando hay poco stock de algún material y no quedarnos sin material en algún proyecto, que eso te genera otra vez gente parada y poca productividad. Yo he visto ese ya de que les ponen un pequeño sensorcito a tus materiales y hasta pues ese sensor se comunica pues ahí sí que con todo el ecosistema y te va diciendo que todo esto ya se colocó, o sea, ponte las ventanas, tantas ventanas ya se colocaron, por lo cual puedes sacar hasta estimaciones de cobros en tiempo real para saber qué cosas ya están colocadas y terminadas y recibidas, y lo del inventario, que también es importante, como mencionabas. Sí, o sea, ya, en sensores tenemos para sacar eficiencias energéticas, hay para temas de seguridad industrial, no sé, hablaban de sensores para ver si un operario de alguna máquina está quedando dormido, por ejemplo. Ya. Así como cuando tu carro te dice que te estás moviendo mucho y ya es hora de que te despertes. Sí, correcto. O sea, realmente es de ver dónde lo podemos implementar y cómo sacarle provecho, pero la tecnología ya está, realmente. Otro Buenísimo. tema donde les dije que me iba a extender un poco es en el tema de nosotros, por ejemplo, hemos logrado manejar un ERP y yo creo que la implementación del ERP nos vino a generar, nos vino a ser mucho más productivos. O sea, nosotros en este ERP manejamos los presupuestos de los proyectos, manejamos las compras, recibimos y aprobamos facturas, no sé, manejamos el control de inventarios, un control de subcontratos, control de mano de obra y prestaciones, contabilidad, y todo esto te va generando estados de resultados por proyecto y al final de cuentas te genera mejores resultados como empresa. Creo que es bien importante este tema. Al final de cuentas es una digitalización a través de la industria. Ya no se maneja tanto papel de aquellas boletas de recepción de materiales en obra o en los proyectos, sino que simplemente el bodeguero tiene un equipo de cómputo donde hace toda esa recepción de materiales de una forma digital y le avisa directamente a oficina que ya el material llegó. Entonces, creo que poco a poco la industria sí se ha ido digitalizando, pero hay muchas oportunidades también. Sí, esa del RP creo que abarca varios, porque obviamente estás digitalizando, porque ya es por medio de un software. La operación de tu empresa también se empieza a basar en un sistema como estos, donde pues también los tenés que capacitar a todos para usarlo. Y pues ya no necesitas todos esos controles arcaicos que se utilizan o se utilizaban. Bueno, se utilizan porque estoy seguro que una buena cantidad de empresas constructoras todavía lo manejan así arcaicamente, ¿verdad? Sí, seguro.
Y yo creo que por ahí va, también en esos estudios te saca un promedio de la industria, pero sí hay empresas que están muy avanzadas en todos estos sistemas de tecnología BIM, de digitalización, por ejemplo, por medio de RPs, no sé, utilizan muy bien todo, por ejemplo, para administración de proyectos o para asignar tareas, no sé, aplicaciones como Asana. Entonces, sí, creo que cuando nos castigamos mucho al decir y dar los promedios de la industria, pero sí hay empresas que estamos tratando de esforzarnos también por mejorar nuestra productividad. Claro. Yo creo que, como decís, también es una variable muy importante a evaluar, pues a que los desarrolladores evalúen cómo las constructoras manejan o operan sus proyectos, teniendo en cuenta que los que la operen de mejor manera, pues van a salir menos imprevistos en los proyectos, ¿no crees? Sí, y realmente a un constructor, perdón, a un desarrollador sí le debería de interesar que el constructor tenga todos estos controles porque lo hacen más eficiente y lo hacen y le generan mejores resultados. Entonces, va a ser más difícil que en algún momento tenga problemas de cash flow, que tenga problemas de ejecución porque se lleva un buen control de obra, ¿verdad? Sí. Y tal vez el último punto que mencionabas, esto de construcción no en sitio, sino off-site construction. Obviamente ahí involucra, poderlo hacer en otro lado, involucra un montón de infraestructura más, ¿verdad? Si al final de cuentas todo eso genera una mejor eficiencia y por ende un menor precio pues un mejor precio de venta de las construcciones. Sí, realmente eso es lo que definitivamente se busca. Hay costos, por ejemplo, como vos lo mencionabas, el costo de hacer una fábrica y de invertir en toda la prefabricación o un lugar para poder hacer todo esto fuera de sitio, tiene un costo que no lo tenés cuando construís en sitio. Sí, Pero tenés ahorros definitivamente en el tema de, por ejemplo, en preliminares y en las construcciones provisionales que haces en obra, tenés ahorros en mano de obra, tenés menos tiempo, entonces eso genera menos indirectos. Tenés, por ejemplo, más costos sí. de logística, porque Ujú. definitivamente tenés que trasladar todo esto que ya prefabricaste, lo tenés que trasladar a obra y lo tenés que montar, entonces tenés que hacer uso de grúas y hacer uso de maquinaria un poco más pesada que si lo haces en obra. Entonces, sí es un más menos, pero según estudios sí se está generando un 10-5% son más eficientes Ya. la construcción industrializada. Habría que ver si tu mercado te da para poder hacer algo así en un producto específico de construcción. Sí, o sea, definitivamente el constructor para poder meterse a una inversión de ese tipo tiene que estar seguro que hay un mercado que le va a dar trabajo y va a poner a trabajar toda su planta y le va a tener ese retorno para poder pagar la inversión que hizo, ¿verdad? Claro. Mira, y tal vez un último punto que podemos platicar y es importante también es en la profesionalización o la dirección de proyectos. Eh, Al final de cuentas, todo el equipo que conlleva realizar una construcción tienen que ir regidos por una metodología y la del PMI creo que es una de las más conocidas. Ustedes en su empresa, ¿qué tipo de dirección de proyectos o qué metodología utilizan? ¿O cuál recomiendan también para todos los que aún no se suman a ese barco? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué les recomendás? Mira, yo creo que es bien importante tener claro un punto acá. Nosotros basamos nuestra metodología en el PMI, que es un instituto de Project Management que lo que hace es saca un libro que se llama PMBOK, que
que el objetivo es, o sea, el nombre es Project Management Body of Knowledge. Y ahí lo que hacen es consolidar todas las buenas prácticas sobre administración o dirección de proyectos. Entonces, yo creo que hay que aclarar un punto. El PMI no te da una metodología, porque la metodología la tenés que definir dependiendo del tamaño de empresa que seas y el tamaño de proyectos que lleves. Entonces, el PMI lo que hace es que te da todo el conocimiento, el cuerpo del conocimiento con las mejores prácticas según estudios, según todo el historial que tienen ellos. Entonces, te genera todas estas buenas prácticas y vos lo que tenés que hacer como empresa es tomar las buenas prácticas que se acoplan a tu forma de trabajar o a los tipos de proyectos que estás haciendo o Claro. o al tamaño de empresa que seas. Y generas tu propia metodología basada en las buenas prácticas del PMI. Nosotros eso es lo que tenemos prácticamente. Nuestra metodología está basada en el PMI y creo que nos ha hecho, pues definitivamente, lo que hace o la metodología o las buenas prácticas. El PMI lo que saca es 49 procesos que se dividieron en 5 grupos de procesos y 10 áreas del conocimiento. Entonces, los 5 grupos de procesos son inicio, planificación, ejecución, control y cierre, que es las fases del proyecto, le podríamos llamar. Y las 10 áreas del conocimiento es cómo agrupar todos estos procesos en temas bien importantes para el éxito de un proyecto, que es la integración, el alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicación, riesgo, adquisiciones y los interesados. Entonces, ¿qué tenés que hacer con cada una de estas áreas del conocimiento? Es que las tenés que planificar, las tenés que ejecutar según lo que planificaste y las tenés que ejecutar, tenés que controlar que las ejecutaste según lo planificado y seguir ejecutando si le estás haciendo las cosas bien y si estás haciendo las cosas más es regresar a una planificación. Es un tema bien iterativo. Claro. Y bien de medirlo, tratar de medir todo lo que estás haciendo para poder saber si lo estás haciendo bien o no. Sí, ese es el tema de control. O sea, realmente el control, lo que estás haciendo es controlar que estés ejecutando según lo que planificaste. Y prácticamente en eso lo podría resumir en 5 minutos de qué se trata toda esta nueva profesión de dirección de proyectos, pero creo que es indispensable para nuestra industria. Prácticamente nosotros lo que hacemos es construir proyectos y entonces tenemos que tener una base de una metodología de administración o dirección de proyectos en nuestra empresa. Claro. Es clave. Sería interesante poder armar un pequeño manual de todo lo que hablaste hoy para decir, seguí estos pasos y transformas tu constructora y la subís de nivel, ¿no? Sí, Sería bueno. prácticamente es bien interesante. O sea, a quien le interese, creo que pues definitivamente el PMI tiene unas certificaciones que pues, sacas curso, tenés que estar actualizado, te hacen un examen y en ese examen te dan tu certificación y tenés que mantenerte actualizado para poder renovar las certificaciones. Pero sí, realmente si alguien se mete, le interesa, lee todo este tema del PMBOK, el Project Management Institute, y es bien fácil aterrizarlo en una constructora, pero definitivamente se podría hacer ahí algo como unas reglas fáciles para hacer tu metodología con base en el PMI, ¿verdad? Cabal. Buenísimo. Sí. Pues no sé si querés agregar algo más. No, yo creo que hemos tocado bastantes puntos. Yo lo único que creo tal vez recalcar, porque ya lo mencionamos, es que para mejorar la productividad, las tecnologías ya existen y tenemos que ver de qué manera nos hacen más eficientes. Hay metodologías que las tenemos que ir adoptando porque toda la industria está encaminada hacia eso. Y hay otras que nos pueden hacer sobresalir para enfocarnos en un nicho específico de mercado y siempre teniendo cuidado de que tengamos mercado para poder enfocarnos de esa manera. Pero creo que, y más en países como en vías de desarrollo, hay muchas cosas que podemos copiar ya de países desarrollados y no tenemos que inventar el agua azucarada. Ahí están y es de ver de qué manera las podemos ir implementando ya en
en nuestras empresas. Y seguro que en nuestros países adoptar estas buenas prácticas te hacen sobresalir pues rápidamente con tus clientes, ¿no? Sí, y nos dan mejores resultados también económicos, nos dan más eficientes. Entonces, al final de Seguro. cuentas es una inversión. Bueno, buenísimo, Diego. No sé si querés dejar tu contacto o un correo por si alguien te quisiera contactar. Sí, mi correo es drivera@cpm.construction. No le vayan a poner .com, que es un tema que siempre... El correo es parte de la digitalización o de la transformación digital de la construcción. Correcto, es @cpm.construction, nada más. Y ahí estamos a las Buenísimo. órdenes para quien quiera platicar y poder intercambiar ideas. Muchas gracias a vos Buenísimo. también por invitarme al podcast. Espero que Ya sabes. podamos tener más adelante con otros temas más específicos. Pero muchas gracias. Sí, seguro, la construcción tiene muchísimo de qué hablar. Pero buenísimo, ¿no, hombre? Gracias a vos y les agradezco a todos nuestra audiencia. Les recuerdo otra vez que nos sigan en Instagram, que nos vean en YouTube, nos escuchen en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts. Estamos en todas las plataformas. Ahí estamos entonces y nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego. Nos vemos.